Muy bien, entonces de inmediato vamos a entrar de lleno al tema que tenemos preparado para el día de hoy, los cálculos a la vesícula. Yo les cuento que hace muy poco tiempo a mi mamá le operaron de cálculos a la vesícula y tenía unos síntomas que nadie creía que tenían que ver con la vesícula. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que debemos identificar? Todo problema con la vesícula termina en cirugía, termina en operación. La alimentación tiene que ver mucho para evitar que se acumulen estas piedrecillas o arenilla en nuestra vesícula. Se lo voy a consultar al doctor Pedro Villagra. Él es especialista en cirugía laparoscópica, cirujano también, y está con nosotros el día de hoy para contarnos todo lo que tenemos que saber sobre este problema. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Gracias. Gracias por acompañarnos también. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo identificamos los cálculos en la vesícula? ¿Qué son cálculos? Empecemos por ahí, ¿no? A ver, vamos a empezar un poquito antes, porque la vesícula es un órgano pequeñito. ¿Dónde está exactamente? Está debajo del hígado, Aquí, en la parte derecha. A Ya. veces nos confundimos que el apéndice, bueno, Ajá. la vesícula está abajo. Es una formita de pera, muy pequeñita, y se encarga de acumular la bilis. La bilis es una sustancia que produce el hígado. La bilis tiene varios componentes: agua, colesterol, fosfolípidos, ácidos biliares, pigmentos biliares, etcétera. Todos ellos, cuando comemos alimentos grasos, se liberan a través de una contracción de la vesícula por el estímulo del alimento hacia el tubo digestivo, al duodeno. Ya. Y se libera una enzima que se llama colecistoquinina. Ya. Esta estimula otras enzimas del páncreas, etcétera, para que las grasas puedan ser, el término médico es emulsificación, o sea, para ser más fácil. Para disolverlas. Para que se puedan disolverlas Claro. y se pueda absorber en el tubo intestinal. Una vez que se absorben las grasas, ya pasan al parte de la digestión. Entonces ¿no? debo entender que el trabajo de la vesícula es fundamental porque nos ayuda a disolver las grasas que consumimos y que comemos. Es correcto. Y tiene que haber un equilibrio en la bilis. Ya. El principal componente es el agua. Puede ser que colesterol, fosfolípidos, pigmentos Ya. biliares. Esta estructura debe estar siempre equilibrada. Cuando no hay agua, ¿se forman los cálculos? No tanto agua, no. Sino que cuando falla más que todos los pigmentos biliares, sales biliares, el colesterol, la Ya. lecitina, o sea, los fosfolípidos que hay, la bilirrubina, biliverdina, varios componentes Ya, que hay, cuando falla uno, comienzan a formarse cristales pequeñitos. como cristales. Entonces se forma primero lo que se llama el barro biliar. Ya. El barro biliar se comienza a acumular, también hay calcio, varias cosas, y se comienza a acumular y comienza a formarse pequeños calculitos pequeñitos. Ya. Al principio, cuando es el barro biliar... Se habla como piedrecitas, dicen. No, después se ponen piedras y piedresotas. Ah, Nosotros ajá. hemos operado cálculos grandes, hasta de 2, 3 centímetros. ¿Una piedrita de 2 centímetros? Estamos hablando de 2 Sí, centímetros. grande. Y es que la vesícula también crece. Y también hay cálculos muy pequeñitos. Esos Ya. son los más peligrosos, porque pueden pasar al y hay conducto biliar obstrucciones. y pueden originar pancreatitis, obstrucción biliar, vesícula aguda, etcétera. Tremendo. Los síntomas en general a veces, las mujeres, lamentablemente, por el hecho de ser mamis, tienen más propensión a hacer cálculos vesiculares. ¿Por qué? En la gestación hay un desorden en el colesterol, en todas esas cosas. Y este equilibrio que le hablé puede propiciar hacer más cálculos en la vesícula. Claro, dígamelo a mí, que yo sufrí de colestasis en pleno embarazo, ¿no? Una Bueno. complicación tremenda. Pero, por ejemplo, mi mamá la han operado de la vesícula hace poco y ella sentía náuseas. Es que le explico. Sentía Hay muchos malestares síntomas. así, no dolor directamente Es que no, aquí. no necesariamente dolor. Hay lo que se llama la dispepsia. Uno dice, come y se siente medio fastidiado, Ujú, como inflado, ¿no? como así que le cayó mala comida, eructos, vinagreras, pero más o menos uno sabe, a veces como grasa chiquita me cae mal, me prefiero evitarlo. No, el chancho no quiero, no, el chocolate me cae mal. Ya. Entonces, verdaderamente no hay, pero gracias a la evolución de la medicina y todo, hay un examen muy simple, que no es examen clínico, sino se llama ecografía. La ecografía. La ecografía hoy por hoy, con las líneas ecográficas que son muy buenas, se detecta inmediatamente el tamaño de la vesícula, grosor de la vesícula, si hay cálculos o no, si hay otras entidades como los pólipos vesiculares, Ajá. ¿no? Que son otras formaciones diferentes, Ya. y eso va avisando. A veces es difícil ver que a veces no hay cálculos, Ya. a veces no se ve la arenilla. Entonces hay pruebas ecográficas, que por ejemplo hay una que se llama la prueba funcional ecográfica. Ya. ¿En qué consiste esto? En ecografía, y eso lo digo en general para uno
En ayunas, 8 horas de ayunas, la vesícula está bien distendida, llena de bilis, lo más que ha producido en toda la noche. A primera hora se hace una ecografía y se mide la vesícula. Ya. Se da de comer, lamentablemente, 1 o 2 chocolates, de acuerdo al medio. Media hora después se hace una ecografía Otra, para ver cómo para ver cambió. qué tanto se contrajo la Claro. vesícula. Si la vesícula se ha contraído menos del 70%, se llama disquinesia vesicular. Ahí también hay una Puede haber dos complicación. causas. O la vesícula no funciona bien, Ok. o que hay barro biliar que está originando el problema este acá. Ahora, díganos, doctor, ¿cuáles son los alimentos que son enemigos de la vesícula, ¿no? Aquel que de todas maneras no lo hay va a hacer alimentos reaccionar. enemigos de la vesícula. En realidad la dieta sana debe ser una dieta adecuada. Lógicamente el que abusa mucho de las grasas, hay varias condiciones. Es más propenso. El sobrepeso, Ya. que es más propensión a formar la gestación múltiple también. La mía. No, es una condición. Claro. Y en general todos los abusos en grasas. O sea, que por haber insaturadas tenido... o saturadas. ¿no? Ajá, acá yo meto un tema personal. Por haber Sí. tenido una gestación múltiple, ¿soy propensa siempre a sufrir de la vesícula? Hay una relación entre gestación múltiple y tener cálculos en la vesícula. En general en el mundo, las mujeres, los promedios, las mujeres tienen más propensión a hacer cálculos en la vesícula. Ay, ay, ay. En los indios americanos también. En Sudamérica es uno de los países que tienen más cálculos en la vesícula y por ende no, es Chile. Chile. Pero Chile, por una cierta especial endemia, Ajá. forman mucha neoplasia. ¿El ají, el comer picante, tiene algo que ver? Más que todo en el estómago, ¿no? Ya. No confunda, a veces, esto con gastritis será La mi vesícula. irritación. Alguna cosa es gastritis ácida y otra es la gastritis biliar. ¿Tiene dolor el cálculo de la vesícula? Claro, cuando se impacte el cálculo en la... es como una perita que Ajá. se encadena y termina en un conducto que se llama colédoco. No hemos traído una figura, sería hubiera sido ideal. Bueno, entonces, cuando se obstruye ahí la vesícula y no lo puede expulsar, la vesícula se comienza a inflamar, el conducto se comienza a dilatar, Y ahí es eso donde se llama viene el dolor. colecitis aguda y termina en mucho dolor. Hay dos manejos. El primero siempre es el manejo médico. La idea es tratar que el cálculo pueda liberarse, o mejor dicho, caer a la vesícula y que baje la inflamación, se vierta la bilis. Cuando ya no se puede, entonces se selectiviza una cirugía para Eso, sacarla, ¿no? y ahí vamos, ¿no? Con la Ahí se siguiente hace- pregunta. ¿Cómo se trata el problema con la vesícula, los cálculos en este caso? ¿Puede ser con tratamiento, con láser o de frente tiene que ir al corte y sacar la vesícula? ¿Cuándo es necesario sacarla? Nosotros manejamos paciente con sospecha de cálculos. Si yo le encuentro una ecografía que tiene cálculos en la vesícula, varios, veo el tamaño de los cálculos, la cronicidad de la enfermedad, la edad de la paciente, electivizo a la paciente, selectivizo su cirugía. Es preferible operar una vesícula que no tenga problemas, que va a ser una cirugía claro. muy abordable con laparoscopía, sin complicaciones, que tener una vesícula que ha hecho colangitis, icteritis obstructiva, que le ha pasado el cálculo, ha hecho pancreatitis. ¿No? Entonces, los pacientes que ya tienen cálculos y tienen síntomas continuos, Ya. sobre todo los hombres, ¿verdad? Los hombres somos medio temerosos. Sí, eso es lo que Entonces, más... Ya tienen que estar con el dolor ahí, ¿no? Tremendo, y- sin poder soportarlo para No, ir al médico. Y aguantan. Claro, Y ya el van hombre cuando hay que hacer la cirugía. Las mujeres yo creo que tienen otro tipo de don. Entonces vienen con cálculos, me la sacan. Al toque, Sí, claro. ese es mejor. Entonces, se puede trabajar y se puede tratar la vesícula cuando empieza el problema. Cuando ya tiene diagnóstico... ¿Y con qué? ¿Solamente con medicamentos? Al principio son sintomáticos que uno toma, Sí. pero ya cuando tienes el diagnóstico, siempre es preferible acercarse a un grupo de... ¿Es muy complicada la cirugía? Cuando la vesícula tiene sus cálculos y no ha hecho mucha cronicidad, con la laparoscopía no se hace bastante adecuada. Es una operación laparoscópica, ¿no? Es- Expliquémosle, por favor, a nuestros televidentes cómo es la operación laparoscópica, ¿no? Ya, bueno, la cirugía laparoscópica, que es la modernidad, ahora ya por la laparoscopía se está haciendo casi todos los procedimientos en el Ajá. abdomen a buen momento. Es menos invasiva, ¿no? No, es muy Mínimo. menos invasiva. Y hay la posibilidad que la vesícula, que fue la primera que se operó por laparoscopía en el mundo, que demostró las bondades de la laparoscopía, se ingresa se crea artificialmente un neumoperitoneo. ¿Qué significa? Se ingresa anhídrido carbónico en el abdomen, Se ingresa por el abdomen, por el ombliguito. por el ombliguito. Sí, se ingresa, se distiende el ombliguito, la pared abdominal, se crea un espacio virtual más o menos generoso para que uno pueda trabajar
con distintas incisiones. Ajá. En nuestro caso hacemos a veces mini laparoscopía con incisiones de 2 milímetros, 3 milímetros, 5, pequeñitas. muy pequeñitas. Es Se como que trabajaba, ingresa un trinche, ¿verdad? a veces trabajamos con un solo puerto. Ah, perfecto. Hacemos lo que se llama cirugía sin huella, depende de Perfecto. depende del grupo, Qué ¿no? importante es cuando la tecnología ayuda a hacer mejor. La cuestión es este hacer tipo de la cosa bien, no por hacer una intervenciones. cosa así. La cuestión es que la vesícula salga perfecta, que no haya lesiones en la vía biliar, que no haya Ajá. accidentes operatorios, que el paciente tenga una buena evolución. Se puede hacer hasta cirugía ambulatoria bien planeada. Perfecto, doctor Villagra. Y hay algo también que yo siempre pregunto, ¿por qué termina la cirugía? Dicen, le quitaron la vesícula. ¿No hay forma de poder pues mejorarla, aliviarla, limpiarla? ¿Siempre termina con retirarla? Sí, hay que ir para la vesícula. O sea, cuando ya empieza a funcionar mal, la sacamos. Mejor. Ahora le digo una cosa, después usted dirá cómo funciona. Lo que pasa es que el hígado es muy sabio, el cuerpo también. Entonces el acúmulo de bilis ya se origina en el hígado. La vía biliar a veces se dilata un poquito, ya por el estímulo alimenticio viene de una orden del cerebro, las hormonas están ahí y se libera la hormona todo y la bilis también. Hay pacientes operados de vesícula. Sí, claro. Hay pacientes operados de vesícula, pasado un tiempo, que hacen su vida normal. Lógicamente se recomienda que no hagan excesos en grasas, en alcohol, en sobrepeso, etcétera, ¿no? Porque no es improbable que ese paciente sea formador de cálculos primarios, o sea, puede formar cálculos también en la vía biliar. Pues un desorden de su equilibrio que le expliqué, de esa bilis, puede ser lo que se llama una bilis litogénica, o sea, puede formar cálculos en la vía biliar. Interesante. Es otra complicación. Tenemos unas consultas a través de las redes sociales, doctor, y me gustaría poder aprovechar los minutitos que nos quedan. Nos llama o nos escribe a través de la línea de WhatsApp el señor José Luis y comenta, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo de operado yo puedo tener mi vida normal? Vida normal como ejercicio, o sea, imagino ejercicios, física. Comer normal, porque, por ejemplo, mi mamá tiene una dieta ahora libre en grasas, mucho líquido, poco ejercicio, porque en teoría, como no tiene la vesícula, pues no, tiene que esperar a que su organismo se vuelva a acomodar. Tampoco es tanto, era un mito. Pasado un tiempo, uno puede ir probando su dieta más o menos. Ya. Si es laparoscópica, 2 semanas, más o menos a 3, comienza a reactivar sus actividades normales físicas. Porque a veces las incisiones, por más que se sientan que son pequeñitas, hay que evitar que puedan hacer una herniecita. Ajá. Sobre todo cuando se ingresa por el ombligo. Por el ombligo, claro. Porque a veces, entonces hay que esperar unas 2 o 3 semanas para reiniciar las actividades físicas. Ya. De esa manera, el paciente reanuda su vida normal. Perfecto. Con respecto a la alimentación, se recomienda unas 4 o 6 semanas de una alimentación prudente, baja en grasa y después poco a poco comenzar a comer, ¿no? 6 semanas, entonces, de una dieta... Más o menos, para una dieta prudente. Controlada, ¿no? Más que todo baja en grasas, ¿no? Sí. Pero puede comer ensaladas, pollito a la plancha. Grasa, pues definitivamente se refieren a las grasas, usted sabe su cevichito bajito en ají. Y también tenemos otra consulta del señor Raúl, y nos dice que de cierto es que la sal tiene que ver con la formación de cálculos, tanto en la vesícula como en los riñones. ¿Tiene que ver consumir mucha sal? No tanto es eso, ¿ah? Como se habla de cristales, ¿no? A veces la gente es que lo estamos relaciona. hablando de otra cosa de cristales. Si bien es cierto, la bilis tiene bicarbonato, un poquitito, pero tiene mucha más agua. La sal, más que todo, hay que cuidarla con la persona, sobre todo para hipertensión arterial, claro. con la edad, retención hídrica, hinchazón de pies que se llama edemas, y cuidarse más que todo con los fenómenos de... Le da mucho trabajito al riñón. Sí, pues. El riñón tiene que manejar esta eliminación de agua y cuando hay mucha sal, ese riñoncito trabaja más, el corazón trabaja más, cuidado con la hipertensión. Perfecto. Y mi última pregunta, doctor, es, del 100% de la población, ¿son muchos los casos de cálculos a la vesícula? Bueno, es una de las patologías más frecuentes de los hospitales. Sí, ¿no? Creo que está en el 30% de la patología habitual en la línea hospitalaria. 30%. Sí, bastante. Sí, bueno, bastante. Entonces hay ahí una de las cirugías que se hacen, ¿no? En algunos hospitales hay más hernias. Entre las hernias y las vesículas son las patologías más frecuentes en los hospitales en general. Claro que sí. Muy bien. Doctor Pedro Villagra, muchísimas gracias. Encantado. Por haber estado esta mañana conversando con nosotros, enseñándonos un poco de lo que significan los cálculos a la vesícula, cómo se forman, y ya saben, ¿no? Se han dado cuenta, cada vez que tenemos especialistas aquí nos dicen que la alimentación es fundamental, así que hay que comer sano por ahí, de vez en cuando una grasita, pero como un antojo, no comida de todos los días. Esto fue nuestro bloque Más Salud.